A 3 años del gobierno de Mauricio Macri, se inicia el cuarto de la gestión del presidente de la Nación. El análisis en materia económica. El doctor José Luis Esper en contacto con La Primera de la Tarde. José Luis, buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. ¿Qué balance podemos hacer en materia económica, doctor Esper? Mire, antes de emitir una opinión, decían, afortunadamente en economía, como hay números, los números tienen poco margen después para discutir, ¿no? El nivel de actividad económica que tenemos hoy es menor que el que dejó Cristina en 2015. El nivel de pobreza y la inflación son mayores. Por lo tanto, en un primer análisis le diría claramente el balance no es favorable, sino todo lo contrario. Ahora, claro, después uno podría decir que a favor del gobierno eliminó el cepo sin crisis cambiaria, como pronosticaba. Nos sacó del default y planteó otra relación con el mundo, un poco más constructiva, al menos con el mundo civilizado y próspero, y dejó de hacerle la guerra al campo, siendo el campo un factor fundamental para el crecimiento económico argentino. Yo le diría, desde mi punto de vista, si uno pesa lo negativo con lo positivo, me parece que deja un gobierno mediocre y que para algunos ha fallado mucho en las expectativas que había generado. Si yo lo pienso desde el ciudadano común, José Luis, el dólar aumentó, la pobreza aumentó, el gas y los servicios públicos como la electricidad o el agua aumentaron, los costos del transporte aumentaron, la nafta se duplicó, más que se duplicó. No ha sido favorable fundamentalmente para el vecino común, ¿no? Sí, por eso le decía, yo le hice 2 análisis, ¿no? Sí. El primer análisis es, y yo hice un brochazo grueso, usted le puso mucho más condimento, lo llenó de contenido, ¿no? Pero el primer análisis que yo hice claramente es negativo. Después, obviamente, para un segmento diferente, probablemente una BC1, bueno, la BC1 a lo mejor valora que se dejó de hacer la guerra al campo, otra relación con el mundo, la eliminación del cepo. Pero sí, yo creo que si vamos un poco más a la clase media para abajo, sin duda el balance es claramente desfavorable. Incluso de la media para arriba, aunque haya gente que no le haya ido mal económicamente hablando, mucha gente decepcionada por cómo ha evolucionado, ¿no? Por cómo termina este gobierno, porque ya se puede aventurar un poco el 2019. Este gobierno, el año que viene vamos a seguir diciendo lo mismo que ahora, a 3 años. O sea que la actividad económica va a ser menor a la de 4 años antes, la inflación mayor y la pobreza mayor. Y por lo tanto, claramente, para un segmento muy importante de la sociedad, el balance es claramente negativo. El gobierno siempre argumentó de la herencia recibida. ¿Ya hoy es un argumento para explicar lo que nos pasa hoy? Bueno, 2 reflexiones ahí. Primero, que ya a 3 años ya no se puede hablar de la herencia recibida, y creo que además desde el punto de vista conceptual no se puede hablar de herencias recibidas. Los gobiernos asumen sin beneficio de inventario, ¿no? Para eso se propone, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un gobierno con la herencia que estaba recibiendo no haya estado a la altura de la herencia? En tu caso, usted la herencia explicita el primer día, va contra esa herencia o a favor de la herencia si la herencia fuera favorable, y después deja de lloriquear de la herencia recibida, ¿no? Claro. Cuando en principio, desde el punto de vista conceptual, los gobiernos asumen sin beneficio de inventario, ¿no? Lo serio hubiera sido el primer día habla de la herencia y lanza todo el paquete de medidas ese día, pero yo creo que en algún lugar la gente que nos gobierna no ha venido a cambiar la Argentina, sino que ha venido a darse el gusto de ser gobierno, nada más que eso. Doctor Esper, al gobierno en principio se lo criticaba porque no ponía en marcha una política mucho más dura, y optó por el gradualismo. Cuando dejó de lado el gradualismo, lo vuelven o lo siguen criticando. ¿Cuál sería la medida o el sistema que debería haber puesto en marcha el gobierno desde su asunción? Bueno, 2 cosas hay. Lo sorprendente del caso argentino es que después de casi un siglo de decadencia no haya cambiado.
A ver, Argentina estuvo entre los primeros países del mundo en ingreso per cápita, en riqueza, pongámosle para hacerlo simple, a principios del siglo XX. Hoy es un país que ha descendido a más del puesto 70, con problemas ya de pobreza extrema, de indigencia, una explosión de las villas, explosión de la violencia, de la inseguridad y de la droga. O sea, yo no entiendo cómo la sociedad en su conjunto no se interpela a sí misma preguntándose ¿qué estamos haciendo que estamos terminando así? ¿Qué estamos haciendo no desde hace un año, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, casi un siglo ya que viene para atrás Argentina? Si uno mira desapasionadamente las estadísticas de Argentina con respecto al resto del mundo, son lacerantes, son una trompada en la cara de nuestro nacionalismo berreta de creernos lo mejor del mundo. Entonces, tiene que haber algún gobierno, y esto le cabe al gobierno de Macri, que diga, basta señores, esto no puede seguir más. Hace 20 años no hablábamos de estos niveles de droga, hace 30 años no hablábamos de estos niveles de inseguridad, hace 40 no estábamos hablando de estos niveles de pobreza. Evidentemente estamos haciendo algo mal, yo tengo muy claro lo que estamos haciendo mal. Obviamente puedo estar equivocado y puede haber gente que está en desacuerdo conmigo, pero desde mi punto de vista es obvio lo que estamos haciendo mal y es obvio que estamos haciendo algo mal. Entonces, un gobierno que hubiera querido cambiar este destino hacia la miseria que tiene Argentina si no cambia, de manera gradual hubiera propuesto un cambio de raíz en la Argentina, otra Argentina, una Argentina bien abierta al mundo, tirando a la basura la sustitución de importaciones, un gobierno que reformara el Estado para que tenga un tamaño que genere impuestos pagables y no este delirio para los que estamos en blanco, y otra legislación laboral. Usted no puede tener estas mafias, ladronas, delincuentes dentro del sindicalismo. Esa reforma estructural usted sin duda que la tiene que hacer de manera gradual. Ahora, si el gobierno de Macri lo único que quería era ser gobierno y no plantear un cambio de Argentina, ahí usted debería haber devaluado de shock, hacer un ajuste de tarifas inicial más fuerte, hacer un ajuste del gasto público mucho más fuerte, en realidad nunca lo hizo. O sea, Macri no hizo ni la primera ni la segunda. Lo que dijo es el ajuste va a ser gradual y bajo ese eslogan enmascaró el no ajuste, en la no corrección de ningún tipo. Por eso, Argentina este año tuvo una crisis cambiaria formidable. Crisis cambiaria que duplicó el valor del dólar, pulverizó los salarios reales, pulverizó los ingresos de los autónomos, monotributistas y las empresas también. Esto vio la recesión que hay, ¿no? No paran de cerrar comercio, no paran de cerrar empresas y ya empezaron las suspensiones de personal. Entonces el macrismo en realidad enmascaró bajo el gradualismo el no hacer nada, el siga que venía de antes, y terminamos en una crisis. Y encima, de manera descarada, el macrismo usó la crisis autogenerada por el propio macrismo para cobrar más impuestos, como fue el impuesto a la renta financiera, más impuestos a la ganancia, más impuestos personales y retenciones. Fíjese que no en vano, la economía está terminando tan mal como con los Kirchner. Estamos terminando con retenciones como con los Kirchner, con hora 12 como con los Kirchner, con precios cuidados como con los Kirchner y con impuestazos, o mejor dicho, con una suba espectacular de la presión impositiva luego de una baja inicial que hubo. Entonces, para cerrar este comentario largo, y pido disculpas, si usted hubiera querido cambiar el país, ahí sí se justifica un cambio gradual. Ahora, para no cambiar nada, el ajuste debería haberse hecho el primer día. Pero esta gente, como casi toda la clase política, nunca va a tocar los privilegios que hay detrás del gasto, porque la sociedad mansa aguanta cualquier tipo de ajuste. Los que tienen razón no tienen poder de lobby en Argentina, lamentablemente. ¿Okay? Teniendo en cuenta el escenario electoral que se viene de aquí a menos de un año, ¿usted ve otras dos salidas de los dos escenarios que se plantean? Ya sea Cambiemos, ya sea Unidad Ciudadana, ya sea Macri, ya sea Cristina. No, obviamente que el macrismo va a asustar con el miedo a la vuelta de Cristina, y ya lo está haciendo, pero eso es una falsa dicotomía, es una falsa opción. Es falso que la Argentina tenga que terminar en brazos de un gobierno mediocre de nuevo con el macrismo,
por el temor de Cristina. Aparte es mentira que el gobierno de Macri ha sido un gobierno no populista como para asustar con una Argentina populista de la mano de Cristina. El populismo de Macri es más hipócrita que el de Cristina, por lo menos Cristina era honesta. Ojo, que yo creo que el kirchnerismo es lo peor que le pasó en la historia política argentina, ¿no? Pero separemos los tantos, este macrismo ha hecho, económicamente hablando, lo mismo, mucho cosas parecidas al kirchnerismo, por eso se lo he llamado kirchnerismo monomodales. Entonces, el año que viene, lamentaría que la sociedad se debata entre dos opciones que son falsas opciones, son lo mismo. José Luis, le agradezco mucho este contacto. Un placer, buenas tardes. El doctor Esper, a 3 años del gobierno de Macri.